Actividad de evidencia de aprendizaje de la unidad 3. Mi nombre es Elia Alicia Calderón de la Rosa. Esta es una actividad de la materia de estadística básica a cargo del docente Francisco Girón Hernández. En esta ocasión, la tesis a analizar es la de nutrición temprana para ver el efecto de la ingesta de la proteína durante los primeros meses de la vida sobre el tamaño y las funciones renales. Esta es una tesis de Verónica Luque. Vamos a analizar el resumen. Las necesidades nutricionales difieren de cierta medida durante los diversos periodos de la vida. La lactancia exclusiva, sin adicción de otro alimento o suplemento nutricional, es todo lo que requiere un niño normal durante los primeros 6 meses. La lactancia exclusiva significa ni siquiera que se suministre agua, jugos u otros líquidos, pues ninguno de ellos es necesario. El niño debería de recibir una atención periódica en el servicio de salud para vigilar que aumente su peso, lo que indica una nutrición adecuada y que siga un programa de vacunación. Los niños con bajo peso al nacer, por ejemplo, debido a la prematurez, o mellizos pueden necesitar atención especial y quizás hierro u otro suplemento. Hasta los 6 meses de edad, casi todos los niños amamantados tienen una importante inmunidad natural. Antecedentes. Aunque por estudios en animales se conoce que el incremento de la ingesta proteica favorece el crecimiento renal y que la insulina-like growth factor, que vamos a abreviar más adelante como IGF-1, puede ser mediador de este proceso. No existen ensayos clínicos controlados en humanos que aporten evidencia científica a estas teorías. La metodología. Ensayo clínico controlado en que se randomizó una muestra de recién nacidos de 4 países europeos a tomar una fórmula infantil con mayor o menor número proteico. Los 2 grupos de lactantes alimentados con fórmula fueron comparados con un tercer grupo alimentado con lactancia materna. 805 lactantes tomaron parte del estudio nefrológico que consistía en una ecografía renal, una analítica sanguínea para medir los funcionamientos del renal del IGF y un análisis de orina, que también se valoran los parámetros de funcionalismo renal. Durante los 6 primeros meses de vida que se controló su ingesta dietética y crecimiento. Cabe recalcar lo siguiente, hablando de la IGF, clásicamente denominada como somatomedina C, es una hormona estructuralmente homologada a la insulina. La IGF se sintetiza en diversos tejidos, principalmente el hígado, pero también en el hipotálamo, el hueso, etc. El IGF-1 pertenece a la familia de hormonas pépticas esenciales para el crecimiento, desarrollo y metabolismo, actuando como mediador de la acción de la hormona del crecimiento, así como la GH puede inducir a la expresión del GF y los niveles elevados de GF ejercen un feedback negativo en la secreción del GH a través de la pituitaria. Aquí una mejor forma de lo que hablaban anteriormente del GF1, que es la que segrega mayoritariamente el hígado, pero también en otros tejidos. Las proteínas transportadoras del GF2 y GFBP3 regulan la acción de la IGF-1. La hipótesis. Los incrementos moderados en la ingesta proteica de lactante sano podría producir incrementos en el filtrado glomerular y el tamaño renal por sobrecarga funcional. Número 2. Los mecanismos adaptativos del crecimiento renal podrían estar mediados en la parte por el IGF-1. Objetivos. Objetivo primario, comprobar si una mayor ingesta proteica en los lactantes sanos es capaz de modificar el funcionalismo renal. Objetivo secundario, estudiar el papel del IGF-1 en el crecimiento del riñón
inducido por el incremento de la ingesta proteica. Explorar el mecanismo que explique las variaciones en el tamaño renal por el aumento de ingesta proteica, hipertrofia, hiperplasia o ambas. El EU Childhood Obesity Project es un ensayo clínico randomizado de doble ciego que compara dos patrones de alimentación, los lactantes alimentados durante el primer año de vida con una fórmula con un contenido proteico superior, y nos vamos a referir más adelante como AP, y los lactantes alimentados con la fórmula con contenido proteico inferior, BP. Este es un proyecto multicéntrico que se lleva a cabo en 5 países: Alemania, Múnich y Nuremberg, Bélgica, Bruselas y Leipzig, Italia, Milán, Polonia, Varsovia, y en España, Reus y Tarragona. El reclutamiento se llevó a cabo en las maternidades del Centro de Estudio de las Familias. Fueron contactadas a través de sus pediatras durante las primeras semanas de vida. Los criterios de inclusión: ser lactante sano, nacido al término de un peso normal para su edad gestacional entre el 1 de octubre del 2002 y el 31 de julio del 2004, como resultado de un embarazo no múltiple. Los criterios de exclusión: se excluyeron todos los lactantes mayores a 8 semanas y todos los hijos de madre de diabetes gestacional, consumidora de drogas o tratamiento con cualquier fármaco que pudiese influir en el crecimiento intrauterino, como hormonas tiroideas o corticosteroides. Nuestra población a trabajar fue de lactantes de 6 meses, con un total de 1.263 entre Alemania, Bélgica, Italia, Polonia y España. El reclutamiento se llevó a cabo en las maternidades de cada centro de estudio y fueron contratadas por sus pediatras. ¿Qué dije? Contactar. Muestra de estudio. La muestra de estudio fue del tamaño de 865 lactantes de 6 meses, más o menos 6 días, de los siguientes países: Alemania, Bélgica, Polonia y España. Pues Italia para no formó parte de este proyecto. Finalmente fueron incluidos en el análisis un total de 737 lactantes. De los 865 permanecían en el estudio a los 6 meses, 60 familias no pudieron acudir al estudio por el examen ecográfico. 68 de los lactantes fueron excluidos por presentar algunas anomalías en el riñón y otros por medida o transcripción. Tenemos a continuación una lista de variables. Las variables continuas: la ingesta, proteínas, calorías, en antropometría, el peso, la longitud, el índice de masa corporal, el peso, Z-score, la longitud, C-score, el índice de masa, C-score, superficie corporal, que se va a manejar más adelante como SC, parámetros de laboratorio, la creatinina sérica, la urea sérica, aminoácidos de cadena ramificada, el GF1 total y libre, y los demás que son de laboratorio prácticamente. Aquí tenemos cómo finalmente quedó nuestra muestra. Empezamos con 1263, se fueron haciendo pruebas y se fueron desechando hasta llegar hasta nuestra muestra final, que fue de 737 lactantes. Tenemos las características basales de la muestra en función del tipo de fórmula infantil, que es alto proteico y el bajo proteico, y son el total de participantes randomizados, que son 551. Ahí están por país, género, nivel educativo de la madre y nivel educativo del padre. Se realizaron gráficas para visualizar los datos antes mencionados. País de origen de los participantes, donde nos damos cuenta que el mayor número de participantes fue de España, seguido de Polonia, Alemania y finalmente Bélgica. Asimismo, se hizo la distribución de género por fórmula infantil de los participantes, donde vemos que hay mayor participación que hay más niñas que niños.
Se hizo también el total de la distribución de género de los participantes randomizados, quedando 261 niños y 290 niñas. Gráficamente lo elaboré para ver quiénes tenían mayor participación en nuestro estudio. El nivel educativo de las madres de los participantes, aquí es donde hubo una gran diferencia. El nivel medio queda la mayoría, pero si nos damos cuenta, el nivel bajo está mucho más alto de lo que se pensaría, y el nivel alto está muy por debajo de lo que se pretende. El nivel educativo del padre de los participantes randomizados también se hizo el estudio, donde nos dimos cuenta que pasa exactamente lo mismo que con el nivel educativo de la madre, donde el bajo nivel hay una gran cantidad de gente con este indicador, el medio y el alto es mucho más, muy mínimo. Tenemos la tabla número 2, país de origen de la muestra en función del tipo de fórmula infantil. Aquí ya es donde vamos a hablar de la lactancia artificial y de la lactancia materna, con el total de 737 menores. Con los datos antes mencionados quise aplicar una desviación típica por lactancia artificial, donde me dio el 23.80, la lactancia materna con el 1.12 y ¿cómo se llama? Aquí lo hice por país, arrojándome el 21.78. La representatividad del país de la muestra en función del tipo de fórmula también se graficó, observando que la mayor participación queda España. Distribución de género de la muestra en función del tipo de la fórmula infantil. O sea, es decir, cuántos niños, cuántas niñas con fórmula de lactancia artificial y cuántas con lactancia materna. Siendo así de que las niñas ocupan el 53.5 con 394 y los niños con 343 ocupan el 46%. La tabla número 4 es del nivel educativo de la madre, del padre y de la madre soltera de la muestra en función del tipo de la fórmula infantil. Aquí nuestros datos ya cobran otras dimensiones, puesto que vemos que el nivel alto ya sube y el nivel bajo queda con una cantidad de 187 y el medio con 345, hablando de la madre, y en el padre queda con 200 en bajo, aquí incrementa, y el alto con 186. Tenemos la ingesta proteica y energética en los grupos alimentados con las fórmulas infantiles de estudio, donde lo vamos viendo por mes, la proteína, por día la energía, y luego en los meses incrementa con proteína por gramo, kilo y día, edad de 4 meses, 5 meses. Yo intenté realizar un estudio para ver una gráfica sobre los meses, que lo veremos a continuación en la siguiente tabla. Gráfica número 8 dice, la media, aquí está la media de la ingesta de proteína gramos por día de los grupos AP y BP alimentados con las fórmulas infantiles de estudio por mes, quedándonos de la siguiente manera, donde alta en proteico queda de la siguiente, es este azul, y bajo proteico queda de la siguiente manera, que es el anaranjado. El tamaño absoluto y relativo del niño era significativamente mayor entre los lactantes alimentados por la fórmula AP en comparación con los de la fórmula BP, y los del grupo de lactancia materna de la gráfica 8 no se hallaron diferencias de tamaño renal absoluto ni relativo entre el grupo de lactancia materna y de bajo proteico, excepto para la medida de longitud del riñón derecho.
En la gráfica 9 vemos la medida de la ingesta de energía kilocaloría por día en los grupos de AP y BP alimentados con las fórmulas infantiles de estudio por mes, que son muy semejantes, pero vamos viendo que despunta la de BP. En la gráfica 10 vemos los efectos de la ingesta proteica durante los primeros meses de la vida sobre el volumen renal a los 6 meses. Vamos viendo cómo se van modificando nuestra gráfica. La ingesta proteica de los 4 primeros meses de vida muestra el efecto sobre el volumen renal a los 6 meses superior al que se muestra en la ingesta proteica a los 5 y 6 meses. Así, por cada gramo que aumenta la ingesta proteica a los 3 meses, se predice un aumento en el volumen renal de 0.44 centímetros cuadrados, mientras por cada gramo que aumenta en la ingesta proteica de los 6 meses, se predice un aumento en el volumen renal de 0.22, prácticamente es la mitad, como va disminuyendo. Tabla número 6, estructura corporal a los 6 meses en función del tipo de alimentación. Lo separé por alto proteico, bajo proteico y lactancia materna. Vamos a ver lo que es el peso, la longitud, el índice de masa corporal y la superficie corporal. Aprovechando que tengo la media y la desviación estándar, sacamos lo que es la varianza y el coeficiente de varianza. Hay que recordar que los datos de dispersión sirven para ver qué tan alejados están de la media. Y aquí vemos que, por ejemplo, los que más se acercan a 0 es la superficie corporal con 0.387 y aquí es 0.001. Igual en la superficie corporal de bajo proteico y también en lactancia materna. Tamaño renal absoluto y corregido en función del tipo de alimentación de todos. Aquí estamos hablando del alto proteico, bajo proteico, de la lactancia. Y lo mismo, aproveché los datos para sacar la varianza y el coeficiente de varianza. Tamaño renal absoluto y corregido en función de género y tipo de alimentación. Aquí hice la separación de niños y niñas y de los tipos de alimentación. Para darnos cuenta mejor de estos datos, el peso medio de las niñas y los niños en función del tipo de alimentación, hice esta gráfica donde nos vamos dando cuenta de los niños con alto proteico son los que presentan mayor incremento con el 8.18 y las niñas de lactancia es con el 7.18, la media que tenemos a considerar. Discusión. La hipótesis de que una mayor ingesta proteica durante la primera infancia puede incrementar el riesgo de obesidad posterior partía de estudios observacionales en que la lactancia materna se asociaba a un menor riesgo de obesidad. Se sabe que las fórmulas infantiles contienen una mayor proporción de proteínas que la leche humana y diversos estudios muestran ingestas de proteínas superiores entre los lactantes alimentados con fórmula en comparación a los alimentados con leche materna. Se ha observado también que la lactancia artificial promueve la ganancia ponderal más rápida durante el primer año de vida. A su vez, la rápida ganancia ponderal de lactantes nacidos con bajo peso para su edad gestacional se ha asociado con numerosos estudios a un mayor riesgo de obesidad posterior. Más aún, en un estudio sobre los 20 lactantes sanos nacidos a término, seguido de los 4 a los 6 meses de vida, se correlacionó una ingesta proteica con una ganancia ponderal. El incremento de la ingesta proteica produce un incremento en el tamaño renal de lactantes sanos. Las respuestas a la ingesta proteica de género dependiente mostrando un mayor efecto sobre el crecimiento renal en el sexo masculino. La ingesta proteica estimula el eje IGF-1
aumentando los niveles del IGF-1 total y libre, así como el IGF-BP3 y reduciendo los niveles de la IGF-BP2. El IGF-1 es un mediador del crecimiento corporal y renal inducido por la proteína dietética. La respuesta del crecimiento renal de la ingesta proteica podría explicarse por un doble mecanismo en los lactantes sanos. Un mecanismo hiperplástico generado por la sobrecarga funcional de las sustancias nitrogenadas derivadas del metabolismo proteico y un mecanismo hipertrófico mediado por el IGF-1 en la acción directa sobre el riñón que acompaña de forma directa el crecimiento corporal. Por mi parte es todo. Muchas gracias.